Es Colosenses capítulo 1, versículos 17 y 18. Vamos a leerlo y ahora leer estos versículos por un momento. Espero que nuestro corazón se ha calentado esta noche más, mucho más. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él se conservan unidas. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Aleluya. Y Él es antes de todas las cosas. Amén. Todas las cosas. Amén. Él es antes de todas las cosas. Amén. Amén. Él es antes de todas las cosas. Amén. 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 Y todas las cosas en Él se conservan unidas. Y todas las cosas en Él se conservan unidas. Amén. 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 Se conservan unidas. Amén. 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 Se conservan. Amén. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. 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 Que es la iglesia. Amén. 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 Él es el principio. Amén. Amén. El principio. Amén. Él es el principio. Amén. Amén. El principio. Amén. Él es el principio. Amén. Amén. El primogénito de entre los muertos. Amén. 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 El primogénito. Amén. De entre los muertos. Amén. Oh, en todo, hermanas, en todo, hermanos, en todo, amén, amén, en todo Él tenga la preeminencia, amén, 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 sí, amén. Sí, en esta obra, amén. Sí, Señor, queremos que tú tengas la preeminencia en cuanto a cultivar la siguiente generación. No queremos hacer una obra por sí misma. Señor, que tú seas el centro, tú seas el contenido y seas la meta de nuestra obra. Que en todo tú seas el primero, el primogénito, el que nos encabeza, el que nos guía. No queremos hacer una obra más que se parezca a la cristiandad. No, Señor, queremos que tú tengas la preeminencia. Que logres esta generación bien dispuesta. De jóvenes, de niños que te amen a ti. Que te sirvan a ti. Que sean llenos de ti. Nuestro hermano Watchman Nee vio y él nos hace saber cuando él responde a la pregunta que había en su tiempo cuando él estaba desarrollando su ministerio. Y está resumido en este precioso folleto, en este precioso libro, ¿quiénes somos? Él al final, en las últimas páginas, hace referencia a estos versículos y dice, esta es la verdad actual. Para esto es que Dios nos tiene aquí en la tierra. Nosotros tenemos solamente esta comisión, que Cristo sea el primogénito, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y para que en todo Él sea alabado. Es decir, no estamos aquí para nada más que eso. Así que, hermanos, nosotros estamos aquí en una continuación a esta carga que el Señor dio a nuestro hermano Nee, a nuestro hermano Lee, en cuanto a cultivar la siguiente generación. No debemos de cambiar en ninguna forma la dirección del ministerio que Dios les concedió a ellos. Queremos ser fieles a lo que ellos recibieron. Y en los capítulos 4, capítulo 10, capítulo 14 y capítulo 17 de este libro,
se nos dan los asuntos prácticos. Y podríamos decir, hermanos, a la luz de haber estudiado en alguna medida estos capítulos, no los hemos agotado de seguro, pero el capítulo 14, edificar una obra prevaleciente con los niños en la iglesia. Esperamos que la obra con los niños entre nosotros sea muy prevaleciente. Por lo tanto, debemos tener el entendimiento y la preparación adecuados para este trabajo. Según mi observación, lo más difícil es hacer un trabajo eficiente en la obra con los niños. Un hermano o una hermana. Cuando hablamos de la obra con los niños, nos referimos a los niños que no se han graduado de la escuela primaria, pero que tienen más de 5 años de edad. Estos son el objeto de nuestra obra con los niños. Amén. No podemos continuar trabajando como lo hacíamos en el pasado. Debemos cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Amén. En el pasado descuidábamos la obra con los niños, los jóvenes y las hermanas. Teníamos en alta estima la obra general, pero le prestamos muy poca atención a la obra con los jóvenes y solamente orábamos por la obra con los niños. Ahora debemos concentrar nuestros esfuerzos en los niños, Amén. los jóvenes y las hermanas. Más aún, los mensajes que damos deben ministrar a Cristo como el Espíritu de una manera sencilla y directa. Debemos enfocarnos en estos puntos fundamentales y en nada más. Amén. Algunas hermanas mayores deben recibir esta carga. Más del 90% de la obra con los niños requiere la participación de las hermanas. De lo contrario, no hay manera que la obra con los niños tenga éxito. Las hermanas deben considerar cómo traer los niños a la reunión. También necesitamos la ayuda de los jóvenes en la obra con los niños. Amén. Este asunto tiene que ser desarrollado. Podemos pedir a los hermanos de la iglesia que perfeccionen a los jóvenes de la escuela intermedia y de la preparatoria para que ayuden como asistentes en la enseñanza de los niños. Amén. Cuando toda la iglesia sea movilizada de esta manera, todos los hermanos y hermanas tendrán la oportunidad de servir. Algunos pueden abrir sus hogares, otros pueden traer los niños a las reuniones, e incluso otros pueden enseñarles a los niños. Cuando todos los santos se esfuercen en unanimidad para llevar a cabo el deseo del corazón del Señor, El beneficio será inmensurable. Amén. Para llevar a cabo esta obra necesitamos prestar atención a algunos principios. Primero, un número de hermanas debe levantarse para tomar la iniciativa en la obra con los niños. Algunas hermanas mayores deben recibir esta carga. Amén. Amén. Las hermanas deben cuidar de las 2/3 partes del servicio de la iglesia y los hermanos deben cuidar de 1/3 parte. Esta es la proporción apropiada. Amén. Sin la ayuda de las hermanas, la obra con los niños no se puede llevar a cabo apropiadamente. Lo mismo se aplica a la obra con los jóvenes. Si queremos que la obra con los jóvenes se lleve a la perfección, las hermanas deben ser introducidas en la obra. Amén. Las hermanas en la iglesia deben ser persistentes al promover la carga por los niños. Sí. A medida que las hermanas tengan más y más comunión, la carga por los niños aumentará más y más. El número de hermanas que tenga la carga aumentará. Amén. Especialmente esperamos que las hermanas de más edad puedan abrir sus hogares y reunir a algunos niños para tener reuniones de niños una vez a la semana. No tienen que preocuparse de cómo tener la reunión, porque la iglesia les preparará el material. Amén. Las hermanas deben tener comunión en cuanto a la manera de cómo llevar a cabo la obra con los niños. Una vez que tengan una idea general de cuál es la situación, las hermanas se deben reunir con los ancianos y dejarles saber acerca de las necesidades que hay en la obra con los niños. Todos los servicios de las hermanas, incluso la obra con los niños, deben ser llevados a cabo de esta manera. Sin embargo, no deben depender de los ancianos para todo, porque los ancianos no podrán considerar todos los detalles. Más bien las hermanas deben orar acerca de cada asunto
tener una comunión cabal entre ellas. Bueno, esta clase de comunión y coordinación resultará en que los ancianos tendrán más carga por la obra con los niños. Amén. Debemos usar a las hermanas jóvenes para tomar la delantera en las reuniones de los niños. La iglesia debe entrenar a los maestros a fin de que las hermanas jóvenes aprendan a enseñar y a dirigir a los niños. Amén. También necesitamos la ayuda de los jóvenes en la obra con los niños. Este asunto tiene que ser desarrollado. Creo que tenemos un número bastante grande de niños en cada localidad. Tan pronto comencemos la obra con los niños, los jóvenes comenzarán a funcionar. Sí, amén. Todos ellos podrán tomar parte en el servicio con los niños. Se necesitan 2 maestros para una clase de 20 niños. Si hay 20,000 niños, en Taipei debemos tener 100 clases y se necesitan que 200 jóvenes coordinen. Amén. Los jóvenes deben darse a sí mismos para esta obra y esto dará a todos la oportunidad para que practiquen su amor. Amén. Qué oportunidad tan gloriosa, hermanos. Amén. A fin de tener la vida de iglesia práctica a lo máximo, debe haber algunas hermanas verdaderas y algunas madres verdaderas en las iglesias locales. Mi carga era compartirles que necesitan ser hermanas que sirven. Ahora mi carga es compartirles que necesitan ser madres. Cuando la vida de iglesia práctica llegue a la cumbre, en cada iglesia debe haber algunas madres verdaderas. Sí, amén. Cada uno de nosotros puede hacer 3 cosas: orar cada día, unirse a las reuniones de grupo pequeño e ir a tocar puertas y tener reuniones de hogar cada semana. Lo cuarto es cuidar de los niños. Amén. Puedan recibir la carga de abrir sus hogares y cuidar de los niños. El efecto a largo plazo es muy prometedor. Leamos juntos esa última expresión. El efecto a largo plazo es muy prometedor. Sí. Adelante, Miguel. Cuando todos los santos se esfuercen en unanimidad por llevar a cabo el deseo del corazón del Señor, el beneficio será inmensurable. Esto causará la impresión en los niños de que nosotros somos parte del Señor. Nosotros somos para el Señor. Para el Señor, perdón. Y los cuidamos sin compensación alguna. Los que abren sus hogares no piden dinero. Los que enseñan no piden dinero. Y los que transportan a los niños no piden dinero. En lugar de pedir dinero, los santos gastan su propio dinero para pagar por los gastos de llevar a cabo la obra con los niños. Amén. Aleluya. Amén. Todos estarán llenos de gozo. La manera como conducimos la reunión de niños impresionará a los niños profundamente desde su juventud. Ellos verán personas que viven por Cristo y que se sacrifican por Cristo. Sí. Ese es el modelo que ellos necesitan ver, hermanos y hermanas. Ellos van a ver eso y van a hacer lo mismo de seguro. Debemos tomar acción inmediatamente. Todas las iglesias deben animar a los santos en esto y nosotros debemos orar por ello. Todos los santos quieren que sus hijos reciban ayuda espiritual. Incluso los santos inactivos quieren que sus hijos reciban guía espiritual. Juntos, eso último. Una vez que comencemos esta obra, los santos responderán. Esto resultará en múltiples beneficios. La ganancia no se puede subestimar. Muy bien, hermanos, oramos un minutito con nuestro compañero de al lado. Que esta carga sea sembrada en nuestro corazón. Que nos lleve a vivir esta vida de iglesia así de esta manera y con esta intensidad. En este libro el hermano Lee comparte que y requiere materiales. Apropiados.
Yo creo que nos impresionó leer que él dijo más del 90% de la obra tiene que ser llevada a cabo por las hermanas. Pues esto deja unos 9% de la obra que no se lleva a cabo por las hermanas. Entonces, tal vez, no dice claramente, pero tal vez esto entra aquí, en estas áreas, donde no vemos qué es la función de hermanas en la palabra o en el cuerpo, a llevar la delantera en la administración, ni en la enseñanza o entrenamiento, ni en producir algo en la línea de algo escrito como la enseñanza. Entonces, tiene que haber algunos hermanos con cierta madurez y seriedad y peso para llevar a cabo la administración de la obra con los hermanos, o es muy posible que se descaríe con el tiempo. Entonces, esto también concuerda con la palabra del hermano Lee, que necesitamos el apoyo de los colaboradores, de los ancianos y de los hermanos responsables, porque es una obra seria que tiene que ver con la formación y el desarrollo de la próxima generación. No queremos desarrollarlos de una manera equivocada. Es muy fácil en la obra con los niños descarriarse. Entran cosas como drama, entran cosas como una música inapropiada, entran cosas como enseñanzas no verídicas. Hay muchos peligros y estamos tratando con la formación de la próxima generación. Entonces, los colaboradores y los ancianos tienen que trabajar juntos, codo a codo, para llevar a cabo la administración de esta obra. Primer punto que quiero decir es que cuando la iglesia toma parte de la obra con los niños, tiene que ser muy serio porque estás tocando niños. Y la iglesia debe filtrar y considerar y orar sobre cada persona que pone su mano en esta obra, porque estamos tocando los almas más vulnerables en la vida de iglesia. Tenemos que estar seguros que todos los que tocan la obra con los niños, con respecto a la responsabilidad de la iglesia, que ellos sean personas apropiadas. Y te digo algo sorprendente. En Estados Unidos, la compañía de seguro me dijo, si no tienes seguro sobre estos que trabajan en la iglesia, están en peligro. Porque hemos tenido la mayor parte de los litigios sobre problemas con los que sirven con los niños. Recomiendan $1,000,000 mínimo de seguro. Tan importante y tan peligroso es poner personas con nuestros niños que no tenemos la confianza de su carácter y su persona. Entonces la iglesia tiene que cuidar y ser responsable en administrar la obra con los niños. No tenemos una puerta abierta sin la consideración de los hermanos responsables. Ellos deben tomar la carga de considerar cuáles materiales vamos a usar. Conozco una iglesia, estaban usando una hermana en la escuela dominical, casi era escuela dominical. Una hermana introdujo un libro de los testigos de Jehová, porque tenía buenas cosas para colorear. Pero claro, también tenía sus letras abajo. Entonces, los hermanos responsables no pueden simplemente dejar de estas cosas. En cuanto a materiales que se usan, ellos deben estar en la consideración de esto. Los maestros deben entender, necesitamos la ayuda de los hermanos responsables y deben someter a ellos. Eso es lo que vamos a enseñar. Eso es lo que vamos a usar y presentar a los hijos. Entonces, ahí el perfeccionamiento de los hermanos responsables tienen muchas responsabilidades en la iglesia. Pues una es perfeccionar a los santos. Y estos santos que van a servir, no debemos simplemente decir, oren y coordinan.
ellos necesitan también, aparte de su oración y coordinación, necesitan perfeccionamiento, cómo servir con los niños. Los hermanos responsables tienen que buscar comunión, tienen que buscar en el ministerio cuál es la manera apropiada para perfeccionar a los servidores con los niños. Estamos ahora hablando de la obra de los niños en cuanto a la iglesia, administrándolo. Ahora vamos a mencionar la manera que queremos tomar para el año 2014 para lentamente introducirnos a cuidar de la obra con los niños en el aspecto del hogar y de los padres. Entonces, en cuanto a esto, no se requiere una administración de parte de la iglesia, se requiere padres con una carga y con visión, porque solo carga y visión nos van a llevar muy lejos. Fácilmente nos emocionamos, pero en 3 meses ya se va la emoción y se queda con nada. Entonces los padres sí necesitan visión y carga, y necesitan algunos que los ayudan a ir adelante con consistencia mes tras mes y año tras año. Entonces, ¿cómo vamos a cultivar los padres para que ellos cultivan los niños? Los padres necesitan perfeccionamiento y necesitan un ánimo regular y constante. De otro modo, olvidan que en sus manos es la comodidad más, el depósito más precioso que Dios tiene que darlos. Los hijos son herencia de Jehová, dice Salmo 127. Esto quiere decir, es una herencia que Jehová da a nosotros. También quiere decir que esta herencia pertenece a Jehová. Él nos ha confiado esta herencia a nuestros hijos. Entonces, en cuanto al primer paso para ir adelante con la obra de cultivar la próxima generación, nuestro enfoque está no solamente en los padres, pero en los matrimonios. Entonces, queremos tener los 4 talleres este año, 2 talleres cada semestre. En el pasado tuvimos un taller al año, algo así. Ahora nos damos cuenta, hay que tener consistencia o no va a tener desarrollo y edificación. Entonces queremos tener un primer taller en marzo y otro taller en mayo. El hermano Arturo va a tocar esto de los talleres. Para que puedan ver de una manera paulatina, queremos tomar las manos y tomar los padres por las manos e ir adelante con ellos de una forma regular y consistente para perfeccionarlos en estos aspectos de cuidar de sus hijos y cultivarlos para que sean útiles al Señor. Leímos en el libro ahorita, en el papel que nos dio Alberto, acerca de las hermanas. Y lo primero que mencionó en el capítulo es las hermanas mayores. En Timoteo, se me olvidó si es segundo o primero, menciona Pablo que las hermanas deben entrenar, yo creo que es la palabra que dice, o educar. Las hermanas mayores deben educar las hermanas menores, que sean buenas madres y esposas, que cuidan bien de sus maridos y de sus hijos. Pues ahí no los pone como maestras de la iglesia, pero es la función de las hermanas mayores. Ellas han aprendido lecciones durante décadas de ser casadas y de criar sus hijos. Tal vez no son maestras como en una escuela que van a dar un mensaje, pero ellas saben cosas que han aprendido criando sus hijos. Y necesitamos madres así, cuerdas, que han aprendido en la escuela de la vida cómo cuidar de los hijos, cómo guiarlos, cómo animarlos, cómo disciplinarlos.
muchos principios que uno solo aprende con los golpes de la vida y los errores de ser padres. Entonces, el hermano Lee menciona que los hermanos deben escoger algunas hermanas. Y estamos hablando ahora, aunque están otros hermanos, nuestro mensaje es para los hermanos mayores, los ancianos, los hermanos responsables. Escoger personas y designarlas para una función en la iglesia no es algo ligero. Esto requiere discernimiento, requiere oración, requiere mucha comunión y requiere el guiar del Espíritu. Escoger una persona apropiada, wow, va a bendecir la iglesia tal vez por décadas. Escoger una persona inapropiada puede causar tanto daño a la iglesia. Quiero darles un ejemplo positivo. La iglesia en Bellevue, donde está el hermano Sherman, que muchos conocen, ellos hablaron mucho de la emigración. De una iglesia de 250 emigraron en un verano. Y todos los 50 eran personas que servían mucho en la iglesia. Claro, eso dejó un gran hueco, una gran brecha en la pared de la iglesia. El servicio. Pues, ¿cómo rellenar esta escasez que se quedó? Pues ellos, con sabiduría, dieron palabras de educación a la iglesia. Cada semana, 10 o 15 minutos, una palabra a todos los santos respecto al servicio a la iglesia. Lo hicieron por 12 semanas. Al final de 12 semanas, pasaron tarjetas a los hermanos a decir en qué servicio les gustaría participar. Casi 100% de los santos se ofrecieron al servicio de la iglesia. Ya comprendieron, fueron educados, fueron orientados. Es algo que toma tiempo. Pues, ¿quién va a servir con los niños? Número uno, no tenían ningún hermano, porque estamos hablando de administración, no tenían ningún hermano para encabezar esta obra. Pues ellos oraron y consideraron. Y luego sintieron, hay un hermano que puede hacerlo. Es el hermano Mark Robbie. Él tenía como 31 años, nos dijo. Y ellos le hablaron, le dijeron, Mark, queremos que tú sirvas con los niños. Él había graduado del entrenamiento, él tenía 2 niñas pequeñas. Ellos le hablaron, le presentaron la carga. Él nos dijo, yo no tenía ninguna carga, no estaba en su consideración. Y él aceptó la carga de la iglesia. Y él entró en la carga, comenzaba a servir con los niños, leer, compenetrarse, dedicar su tiempo para crecer en este área. Aquí estamos más de 20 años después. ¿Sabe en qué área está sirviendo Mark Robbie? Todavía está aquí, hasta viniendo a México. La carga creció, se desarrolló. Un hermano fue ganado por el Señor. Toda la iglesia fue bendecida. Los hijos de generaciones han sido bendecidos. Desde Washington hasta México, hasta Brasil están siendo bendecidos. Pero la iglesia no lo hizo a la ligera. Ellos oraron y el Señor los guió a escoger un hermano. Entonces, mencionamos esto a ustedes, a las iglesias que consideran este aspecto de la administración. ¿Cuál hermano va a tomar la delantera en esto? Él no era un anciano, pero él vinculaba con los ancianos, él coordinaba con los ancianos. Y más tarde él era uno de los ancianos. Entonces, es una responsabilidad que requiere adecuada oración y búsqueda del Señor. Y luego, cuando hay unos hermanos que están responsables de encabezar la obra, estos hermanos o este hermano debe considerar, ahora ya tenemos tal vez 5% de la obra, o 10, o 9. Ahora, ¿dónde están las hermanas que vamos a usar para llevar a cabo esta obra?
deben tener comunión. Y no deben designar a nadie sin tener comunión con los ancianos de la iglesia. Presentar. Estamos considerando a estas hermanas mayores para llevar la delantera en esta obra. ¿Qué son las mejores calificaciones de estas hermanas mayores? Pues que han sido madres, que han criado hijos, que han aprendido algo de la cruz, que han aprendido algo de la vida, que han aprendido la sumisión, que han aprendido la coordinación y la comunión. Si no han aprendido estas lecciones, te garantizo, va a causar problemas a la obra. Esto es necesario. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros sabemos cómo hacer esta obra. Todos estamos aprendiendo a hacerlo en el contexto donde estamos ubicados. Algunos estarán con un distrito de 15 personas, otros estarán en una iglesia con 200 personas. Es muy diferente. La manera externa de hacer la obra no es donde estamos enfocándonos. Estamos enfocándonos con personas adecuadas que pueden buscar al Señor, coordinar con otros para cultivar esta obra para la siguiente generación. Y estas hermanas, que hermano Lee habla, las hermanas mayores, ellas deben coordinar con hermanas jóvenes. ¿Cuán joven es joven? Es difícil decir. Pero considera esto. Las personas que están frente de nuestros hijos tienen que ser modelos para nuestros hijos. Una persona le preguntó a un hermano en esta obra, hermano, ¿quiénes son las personas apropiadas para servir en la obra con los niños? Y él dijo, pues considérate de esta manera, considera de esta manera. Esta persona es el modelo para mis hijos. Yo quiero que mis hijos sean como esta persona. Pues no estamos exigiendo perfección con jóvenes, pero deben ser jóvenes sanos en su comportamiento, en su vestimento, en su manera de ser. Recuerdo en la iglesia donde yo estaba un día, un hermano agarró a mi hijo por el brazo y tenía, ¿cómo se llama? Brazo de puerca. Manita de puerca. Y le marchó al local. 2 cuadras le marchó al local, porque se mal comportó en el campo de béisbol cuando estaban jugando. Tenemos que tener cuidado. Un niño tropezado, yo conozco más de uno, tropezado por hasta 30 años. Uno regresó al Señor a la edad de 55 años. Me dijo, cuando yo era niño, yo podía ver que ellos nos miraban como las ratas del arroyo. Es como él sintió. Le costó 35 años para volver al Señor. Los que tratan con los niños tienen que ser personas apropiadas. Y cuando llega a los jóvenes, claro, no vamos a encontrar jóvenes perfectos, pero tenemos que perfeccionarlos. Tenemos que estar al lado con ellos. Deja que ellos estén al lado del servidor por meses. Esto es la oportunidad de perfeccionar un joven, un buen joven. En primer lugar, tenemos que seleccionar buenos modelos para los niños y luego los buenos modelos necesitan aprender a servir en sumisión y en coordinación con personas más perfeccionadas que ellos. No podemos simplemente tomar un joven y ponerlo enfrente. Tenemos que cuidar de este lado de perfeccionamiento. Amén. Que ellos sean atraídos, juntados, bajo las alas de hermanos mayores, animándolos, guiándolos. Wow, es una obra hogareña. No los perfeccionen en reuniones como esta. Se perfeccionen en una sala y en comunión dulce y calurosa, para poder levantar los que van a hacer la obra directa. Y el hermano Lee menciona hermanas mayores, hermanas jóvenes. Yo era un hermano joven,
tenía 20 años, y me pusieron a servir con los muchachos de cuarto y quinto grado, o quinto y sexto grado, y era muy apropiado porque había como 10 muchachos, y ellos sintieron muy bien estar con un hermano joven, en vez de una hermana. Entonces hay que considerar cómo usar hermanos jóvenes y hermanas jóvenes en la obra con los niños. También leímos en este papel de hermanos mayores, como no para coordinar la obra como estas, pero que pueden abrir su casa. Había una situación donde había un hermano mayor que quería servir con los niños, pero mientras más que hablaba, más yo dudaba que debe servir con los niños. Yo no lo hubiera puesto a servir con los niños, pero más tarde este hermano, él se cayó en la reunión. Y después estamos hablando cómo atraer los niños. Y dijo, yo sé cómo atraerlos. Y yo dije, pues yo dudo. Pues él sí sabía. Dice, yo puedo picar fruta. Y luego los decimos, vengan para la fruta. Y dijo, y luego cuando estamos allí sentados y cómodos, podemos darles una historia. De qué buena idea. Pues mi punto es que hay muchas diferentes necesidades. Algunos no son aptos para dar una historia o guiar en cantar, pero pueden picar fruta. El hermano dijo, yo traeré la fruta. Mejor aún. Como dijo el papel, que nosotros gastamos de nuestro bolsillo. Amén. Amén. Esto fue muy precioso y él lo hizo. Y esto fue una muy buena manera de atraer los niños, en vez de solo un chifle y ¡vengan! Con el látigo en la mano. No, hay que atraerlos. Necesitamos muchos dones, muchas habilidades, pero cualquier persona que va a servir, aunque es servir la fruta, debe estar bajo la consideración de la administración. No quiere decir que los ancianos tienen que pensar quién va a picar la fruta. Las personas que coordinan con los ancianos y las hermanas que están considerando los detalles. Tal vez por cada 10 horas de consideración y oración, para los ancianos debe tomar tal vez 15 minutos. Los hermanos presentan lo que han orado y considerado, y los ancianos más o menos lo miran y dicen, está muy bien, vayan adelante. Toma 15 minutos de su tiempo, pero algunos tienen que poner los 10 horas para tener algo claro y seguro para presentar en 10 o 15 minutos. Leímos en el papel que el hermano Lee dice, las hermanas mayores deben hacer tener mucha comunión y consideraciones y haciendo planes para presentar sus planes a los hermanos responsables de la obra con los niños, y que no deben hacer nada sin este filtro, es lo que yo lo llamo, porque para que estos hermanos que están designados por Dios para cuidar de la administración de la iglesia sean conscientes de todo lo que está pasando en esta obra tan tierna y tan importante. Pues estos son algunos puntos sobre esto, sobre la administración, el perfeccionamiento. En cuanto a materiales, esta hoja dijo, yo fui a los hermanos y dije, pues dice que la iglesia va a proveer los materiales. Y dije, pero ¿dónde están? Pues allí está en el papel, pero no estaba hecho todavía, no había materiales. Entonces algunos santos están dándose seriamente para producir materiales. Para producirlos y para presentarlos a los ojos de otros, para leerlos, para tachar cosas que no son tan adecuadas, para corregir cosas, para que los materiales que presentamos sean bien filtrados, para que no haya levadura. Y luego, el hermano Lee dice que preparan materiales, tengan listos y disponibles materiales, pero que los santos decidan qué quieren hacer.
porque cada iglesia tiene que hacer su propia preparación. No hay una uniformidad en el recobro del Señor. La obra con los niños tiene que ser llevado a cabo cada iglesia individualmente. Amén. Ahora el hermano Arturo va a compartir nuestro plan y propuesta a los hermanos de Tlalnepantla para que ellos consideran la manera que queremos llevar adelante el taller. No será tanto con la ayuda de obreros. Creemos que si Dios ha dado un padre y una madre a 5 o 10 hijos, ¿sabes quién es la persona más adecuada para criar estos 10 hijos? Los padres mismos. Creemos en este arreglo de entonces, si hay una iglesia y esta iglesia fue bendecida para tener niños, las personas más apropiadas para hacer la obra con estos niños y los padres de estos niños y los servidores de estos niños son los hermanos responsables de esta iglesia. Entonces la obra está abriendo el camino, preparando materiales y guías y juntando los materiales que vamos a usar de estos 3 libros, que tenemos algo para los talleres, cultivar la próxima generación, y mensajes para edificar los creyentes nuevos, tomo 2, y estudio vida de Filipenses, tomo 3. Estamos laborando cómo sacar extractos y ponerlos en un orden bien pensado para llevar las iglesias y estos talleres adelante paso a paso para que podamos lograr algo sólido con el tiempo. Y con el tiempo estamos hablando de por lo menos 2 años. 1 año para fortalecer la obra de los padres en sus hogares. Y el segundo año para expandir a los vecindarios y a las reuniones de las iglesias. Amén. Ahora debemos pasar las hojas primero. Tenemos ¿cuántos, Alberto? Son igual 25. Que todos los hermanos que están aquí de Tlalnepantla, que están en la coordinación, deben... Jonás, puede pasarlo a los que, primero de Tlalnepantla, todos los que están trabajando con los niños ahora mismo y en la coordinación deben tener esto enfrente de sí. Los otros podemos pasar y conforme a los que hay. ¿No tienes? No. Miguel, ¿me puede pasar? ¿Qué tal si nos ponemos de pie un segundito, hermanos, y vamos a aclamar? ¡Oh, Señor Jesús! Amén. ¡Oh, Señor Jesús! Amén. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor, que te amamos! Amén. Te amamos, Señor. Johnny. ¿Están contentos, hermanos, hermanas? Amén. Gloria al Señor. Siguiendo con la comunión, ahora venimos al aspecto práctico, hermanos. Mire, ya como dijo el hermano Sterling, en este año necesitamos ya entrar de una manera definida, y para ello en el primer semestre tenemos contemplados 2 talleres, el 8 de marzo y
el 3 de mayo. Queremos que en estos 2 talleres nuestros hermanos, los hermanos responsables, ¿verdad?, animen a las familias a que se consagren por lo menos todo este semestre a recibir esta palabra, a recibir este taller, esta ayuda. Y lo que queremos es iniciar con el matrimonio. Si somos honestos y estamos conscientes, el matrimonio es un asunto muy crucial para la economía de Dios. Entonces necesitamos entrar primeramente hacia qué es ser un esposo, qué es ser una esposa. Aunque ya algunos tenemos algunos años, todavía nos quedamos admirados del Señor, cómo tiene que seguir pastoreándonos para ir adelante en nuestro matrimonio. Entonces va a ser muy necesario que nosotros tengamos una apropiada visión, una apropiada concepción de lo que es el matrimonio en la economía de Dios. Entonces, estos talleres están diseñados en tiempos cortos. Ya no queremos tener un tiempo largo como en otro tipo de actividades. En este formato queremos hacerlo alrededor de 4 horas o 5 horas a lo más, para que nuestras fuerzas y nuestra vida cotidiana no se vea muy afectada, pero por el otro, que sí aprovechemos al máximo el beneficio que va a traer cada taller. Amén. Amén. Entonces, aquí en el horario, ¿sí?, tenemos un tiempo para registro de 30 minutos y luego otros 30 minutos tenemos para oración, con la orientación de versículos que nos definan la carga de ese taller. Mucha oración, necesitamos mucha oración para que el Señor nos despeje. Aún yo diría que nos vacíe primeramente, nos despoje, y estar abiertos a recibir una palabra fresca. Amén. La palabra de introducción, tomando como referencia este primer taller, ¿sí?, se va a dar una palabra que nos impresione, que Dios nos impresione, y darnos cuenta que Dios necesita personas apropiadas, y que no son los métodos apropiados solamente los que causan o producen una buena obra, sino es la persona o las personas. Así es que en este sentido, esta palabra de introducción nos prepara para el tema de el esposo y la esposa, como enseguida se puede observar aquí. La dinámica, esperemos que sea una dinámica que nos ayude en gran manera. En estos 45 minutos vamos a tener grupos entre 6 y 8 en mesas para que se lleve a cabo la lectura y se puedan detener en algún punto que quieran comentar, que quieran saber un poquito más, que se necesite la comunión. ¿Sí? El punto aquí principal es que nos podamos abrir, hermanos, nos podamos abrir a recibir la ayuda. Y también podemos detenernos un poquito hasta orar en algún punto que el Señor nos muestre. Se va a repartir en 3 secciones para que se tenga el tiempo suficiente de profundizar en cada punto, ¿sí? Así es que de esta manera pues vamos a tener un mejor aprovechamiento, que no sea solamente una lectura, sino que realmente el Señor nos impresione con los puntos, que yo estoy seguro que muchos ya los hemos leído, pero cuando tenemos este tipo de atmósfera, la luz viene de nuevo, hermanos, la luz viene y nos impresiona, y aún causa, yo lo digo por experiencia, causa arrepentirnos, causa otra vez, Señor, perdóname, límpiame, Señor,
dame un nuevo principio. Y lo primero que uno piensa, pues es en cuántos errores comete uno con su esposa, ¿no? Entonces es un tiempo de mucho provecho que queremos que se vaya dando en los talleres. Enseguida tendremos un receso comunión. Nunca salirnos, hermanos, de esta esfera, nunca. Mantener esta esfera, ¿sí?, donde podemos ayudarnos unos a otros, donde podemos abrirnos unos a otros. Realmente sí tenemos que tener el sentir de que Dios sí necesita reparar asuntos en todo mi ser. O sea, yo digo que es un tiempo donde le debemos dar la oportunidad al Señor, hermanos, que realmente Él sea el que toque nuestras partes internas, ¿sí? No confiar en nosotros mismos. Digo, aquí estamos matrimonios, ¿verdad? Y sabemos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Cualquier situación el diablo viene y nos pone una zancadilla. Muchos asuntos, hermanos. Así es que yo creo que va a ser un buen tiempo que el Señor va a trabajar en nuestro ser. Bueno, después de tener un receso, ahora viene lo que es el compartir, el rebosar corporativo de la lectura. Aquí también queremos que los puntos que obtuvimos, ¿sí?, ser cuidadosos. En cada una de las secciones, un hermano nos va a hablar por 2 minutos, nos va a centrar en lo que son los puntos, ¿sí?, con respecto a la sección de la lectura, para darnos una dirección. Recordemos esto, hermanos, que este taller tiene un propósito definido. No es para abrir asuntos curiosos que después nos lleven a otras, o sea, divagamos y luego ya perdemos. Así es que en este sentido, este tipo de atmósfera y este tipo de arreglo que estamos proponiendo nos va a ayudar para que nos mantengamos, hermanos, en la línea. Entonces, ya enseguida que nuestro hermano habla, entonces por 10 minutos, todos los santos, todas las familias, todos los esposos, las esposas, los servidores, podemos hablar algo que el Señor nos mostró, nos reveló, nos tocó, para edificación de unos a otros. Y ya después de que tengamos este rebosar, al final, un hermano designado previamente dará una palabra por 5 minutos, que cierre, que remache, que refuerce lo que vimos acerca de este tema, que es el esposo y la esposa, propiamente para este taller. Entonces sí creemos, hermano, que esto va a causar en nosotros aún el reconsagrarnos, hermanos, el pedirle al Señor que nos dé una nueva oportunidad. Yo sé que sí amamos al Señor, yo sé que sí lo amamos, sí, bueno, pero el Señor necesita reparar ciertos asuntos en nuestro ser para que el contenido lo podamos retener de una manera más profunda, de más provecho. Así es que hasta aquí, hasta las 12 del mediodía, estamos hablando de la primera sección, ¿sí? Ahora, de las 12 a la 1:15, vamos a abrir otra sección. Y en esta otra sección vamos a tocar lo que es temas de cultivar, del libro Cultivar la siguiente generación para la vida de iglesia. En esta lectura, pues obviamente entraremos también a cada uno de los temas donde seremos ayudados, aunque en este caso particular, ¿sí? Vamos a tener este tiempo. Aquí estamos con el capítulo 32. Ok, en esta siguiente sección tendremos algo similar a la primera sección, hermanos. Sin embargo, o sea, aquí esto nos va a preparar para que
haya un seguimiento posterior al taller. O sea, que no solamente el tiempo que pasemos aquí en el taller sea solamente lo que vamos a recibir o vamos a practicar, sino que vamos a tener entre marzo 8 y mayo 3, en estos 2 meses, vamos a tener un seguimiento que nos ayude. Y en este seguimiento, ¿sí?, aquí es donde ya cada iglesia hace arreglos para tener un tiempo. En este caso lo estamos proponiendo para el 5 de abril. Entonces, entre el 10 de marzo y 4 de abril vamos a tener un tiempo de cómo ir repasando y cómo tener unas lecturas. Si ustedes se fijan en la parte abajo de la hoja donde dice tarea de seguimiento, para seguimiento, dice del 10 de marzo al 4 de abril, dice leer capítulo 32 de mensaje para creyentes nuevos y leer el mensaje 56 de Filipenses. Esto es una vida de comprensión y sin afanes, es la primera parte. Esto lo hacemos, hermanos, con el propósito de que se vaya abriendo la comunión unos con otros, de darnos cuenta de cuánta necesidad tenemos, de que el Señor nos vaya dando tal vivir que produzca en nosotros que esos atributos divinos se expresen por las virtudes humanas. Amén. Entonces, es una recomendación, ¿sí? No estamos en una atmósfera de entrenamiento, estamos animándonos unos a otros. Por eso es que aquí, en un sentido, la manera de estudiar, de repasar en grupos, es lo que nos va a ayudar mucho. Porque cuando caemos en lo individual o en lo personal, a veces se nos hace hasta pesado o como que nos desubicamos un poco. Pero en este sentido, ¿sabes?, si mantenemos esa atmósfera de pequeños grupos, durante estos tiempos van a ser de mucha ayuda. Entonces, estas tareas, por así mencionarlas, hermanos, nos van a ayudar a ser cada vez más aclarados en cuanto a los temas que estamos tocando. Y vamos a sugerir, recomendar que haya una reunión intermedia. El 5 de abril va a ser una reunión de seguimiento en la localidad. Para este caso de Tlalnepantla, pues obviamente es la localidad de Tlalnepantla, ¿sí? Ya sea que sea por distritos, digo, ya el arreglo los hermanos lo harán, de manera que sea muy práctico, en cuanto que tomen un tiempo y continúen, sí, compartiendo las experiencias que han tenido durante este periodo. Si hay preguntas, si hay comunión, el punto es mantenernos pues como calientitos, hermanos, sí, que no, porque digo, es nuestra experiencia. Si tenemos un entrenamiento, un taller glorioso, y luego la tendencia, entonces queremos más bien que haya un seguimiento para que esto se mantenga. ¿Ok? Entonces, ya allí en esa segunda parte de lo que es del 7 de abril al 2 de mayo, ahora les vamos a sugerir que tengan otra lectura. Aquí queremos que, es nuestro deseo, hermanos, anhelo, que este libro vayamos leyéndolo también paso a paso. Entonces se les va a recomendar que en esta segunda parte, que se lea la lección 1 de cultivar la siguiente generación, ¿sí? Y que yo digo que aquí entremos, ¿sí? Entremos y oremos, que el Señor nos refresque la visión. ¿Por qué estamos laborando con los niños? No es una obra separada, es para la economía de Dios. Estamos preparando vasos para la economía de Dios. Amén. Así es que va a ser de mucho ánimo, hermano, mucho aliento, corregir aún situaciones del pasado, que la labor que hagamos con nuestros niños pues realmente va a ser una labor a largo plazo
pero de una manera segura. Amén. Confiando que el Señor nos ha provisto las herramientas y los materiales apropiados para hacer una obra con los niños apropiadamente. Entonces, una vez que vayamos tomando nuestra tarea, hermanos, yo creo que aquí nuestro éxito va a ser nuestra perseverancia, hermanos. Va a ser nuestra perseverancia. Tal vez lo hacemos personalmente porque tenemos una comunión con el Señor personal, diaria. ¿Verdad? Aquí yo creo que ya vamos a incluirnos más en matrimonio. ¿Sí? Podemos leer juntos, podemos orar juntos y luego juntarnos con algunos otros que vivan cercanos a nosotros y podamos tener esta comunión que nos va a ir preparando para que en los talleres tercero y cuarto, ahí vamos a estar dedicándolos más específicamente a cómo podamos levantar un altar familiar o el altar familiar, de acuerdo a como nuestro hermano Washmani lo vio, ¿verdad? O nos lo mostró. Así es que en este primer taller, sí, vamos a ver principalmente el matrimonio, el esposo y la esposa. Amén. Y en el siguiente taller, así de manera general, porque la dinámica es similar, sí, es similar. Aquí, eso que acabas de mencionar, ¿no? Es para el primer semestre. El primer taller. Sí, el primer taller. ¿Con las fechas corresponde a un semestre? Bueno, sí, acabamos de hablar acerca del taller del 8 de marzo y su seguimiento, ¿sí? Hasta lo que es mayo 3, bueno, mayo 2. Ahora, sí, ahora vamos al siguiente taller, al del 3 de mayo. ¿Sí? En este taller, el tema principal va a ser los padres. ¿Sí? Sí esperamos, hermanos, ¿verdad? Esperamos, ¿verdad? Que en este primer taller, en estos 2 meses, ¿verdad? Algo haga el Señor con mi matrimonio. Amén. Haga algo, produzca algo que vaya corrigiendo el rumbo, ¿sí? Que vaya teniendo yo un aprecio por mi matrimonio, un aprecio por los matrimonios, no nomás mi matrimonio, ¿verdad? Los matrimonios, ¿verdad? Y en esta segunda parte del semestre vamos a enfocarlo hacia lo que es los padres, ¿sí? Entonces, en este siguiente taller, ¿sí? Leeremos acerca de la lección 6 de cultivar la siguiente generación. Y en esta lección, hermanos, es algo que tiene que ver ahora nosotros como padres, pero como conscientes. Dice, la persona, el vivir y la responsabilidad de los padres. Entonces, en este sentido, en esta lección, nos damos cuenta de que lo que aprenden nuestros hijos, así en pocas palabras, es lo que nosotros vivimos. No tanto lo que les decimos, sino lo que nosotros vivimos. Y entonces nuestro vivir con nuestras palabras puede enseñarlos a ellos de una manera apropiada. Amén. Entonces, tendremos la misma dinámica en grupos, ¿verdad? Nos repartimos, oramos, estudiamos, leemos, nos detenemos, preguntamos, somos aclarados, somos refrescados, y luego también tenemos otro rebosar de las 11:15 a las 12. En la siguiente sección, ahí está ya más definido lo que es el capítulo que corresponde a los padres, ¿sí? Y para esta ocasión vamos a ver un punto importante que es la atmósfera familiar
debe ser una atmósfera de amor. Realmente, cuando tocamos estos asuntos, hermanos, tocamos lo que Dios quiere, lo que Dios necesita y cómo es que Él lo lleva a cabo, ¿sí? Entonces, nada más con este asunto de una atmósfera de amor, realmente nosotros podemos dar cuenta que es el principio de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Dice que si alguno de nosotros, ¿verdad? O sea, cualquiera que fue nuestra situación, nuestra condición, Dios nos amó, ¿verdad? Dios nos amó. Entonces esto nos va a ayudar a que nosotros nos demos cuenta qué atmósfera necesitamos propiciar para que nuestra función como padres podamos volver nuestro corazón hacia ellos y el corazón de los hijos hacia nosotros. Entonces podremos poner algo en ellos de valor eterno. Amén. Aquí también vamos a dar una palabra, hermanos, en cuanto a cómo vamos a ir preparando el terreno para que empecemos a ir teniendo o levantando la práctica del altar familiar. Quiero señalar solamente ahí donde está de las 12:30 a las 12:50. Hay una palabra de conclusión sobre este tema. En este tiempo nosotros vamos a dar una palabra que nos ayude a que nos demos cuenta que para poder establecer la práctica de un altar familiar apropiado, primeramente necesitamos reparar muchos asuntos, hasta muy pequeñitos, con nuestros hijos, para que ellos puedan recibir una palabra de nosotros, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta de cuántas cosas hacemos sin querer, queriendo, que está obstruida la comunicación entre nosotros y nuestros hijos, sí, o entre nuestros hijos y nosotros. Tal vez para nosotros no es de gran relevancia algún asunto, pero para ellos realmente es un asunto muy serio. Entonces, en ese tiempo vamos a tocar puntos que nos van a ayudar. Amén. Luego otro hermano va a hablar algo acerca de esta práctica y algo bien importante para cada taller. Al final, en 10 minutos, se van a dar las instrucciones, las indicaciones para el seguimiento. Y si ustedes ven, aquí en la parte de abajo también está dado qué vamos a leer, qué vamos a tener comunión, cuándo vamos a tener una siguiente reunión de seguimiento, y que esto nos mantenga pues calientitos, ¿verdad?, para continuar para el próximo semestre. Amén. Muy bien, nuestro hermano Sterling va a darnos una porción. Quiero decir algo especialmente a ustedes que están tomando la delantera, la iglesia que les ayudará. En la primera hoja que dice el 8 de marzo, quiero ayudarles a ver cuáles responsabilidades tendrán. Al lado izquierdo, pues yo quiero ayudarles a ver cuántas personas se va a requerir para llevar a cabo este taller. En la primera línea dice registro. Al lado derecho puedes poner 1, porque vas a necesitar una persona que cuida del registro. La siguiente renglón dice 9 a 9:30, orientación, con versículos de carga. Aquí la iglesia debe tener 1 o 2, preferiblemente 2 hermanos. Puede poner al lado derecho 2 como guías
que van a estar guiando todo el taller. Cuándo parar, cuándo hacer grupos, cómo hacer esto, cuándo ir a refrigerios, cuándo volver. 2 personas que están sobreviendo y supervisando todo el taller. Entonces necesita 2 guías. 9:30-10, palabra de introducción, va a necesitar un hermano que puede dar una palabra adecuada de introducción. En cuanto a esta palabra, para cada taller vamos a proveer 2 videos y van a estar subidos al internet para que los hermanos que van a dar esta palabra pueden verlo, digerirlo y prepararse para dar la palabra, o si la iglesia quiere puede ponerlo como un video, depende de la iglesia y de la capacidad que tienen los hermanos. Ahora al lado izquierdo quiero que pongan un X, y eso es donde los hermanos guías van a participar. De 9 a 9:30 puede poner un X. De 10 a 10:45 un X. No es un orador, son nuestros hermanos guiando. De 11:15 a 12 un X. De 12 a 12:30 un X. 12:30 a 12:50 un X. Y al final 13:05 a 13:15 un X. Entonces necesitan algunos hermanos que van a realmente guiar los santos por este taller en todos estos tiempos. Allá abajo, donde dice receso, 10:45, al lado derecho tal vez quiere poner 2 hermanos que van a cuidar de los refrescos para los santos. A 12:50 a 13:05 puede poner un hermano que va a dar una palabra de conclusión. Entonces, y tal vez debajo puede poner un hermano para venta de libros. Tal vez algunos lleguen al taller y no tienen los libros. Pues sin los libros es difícil tener taller. Entonces, un hermano para libros. Esto quiere decir que van a necesitar 8 hermanos coordinando para llevar esto a cabo durante el día del taller. Aparte de esto, tal vez sugerimos que, por ejemplo, el primer taller será el 8 de marzo, pero no puedes el 7 de marzo dar un anuncio y decir vamos a tener un taller. Sugerimos que por un mes antes del taller, que cada día del Señor, un hermano da una palabra de educación a toda la iglesia de 10 minutos o 15 minutos máximo, tal vez 10 es suficiente, para hablar de la necesidad de cultivar la próxima generación. Así toda la iglesia escucha. Algunos que no tendrán interés en un taller, cuando entienden qué es la carga, tendrán interés. Esto no viene de la magia. Dios no solo da la carga del cielo, Él da la carga a través de la comprensión. Algunos hermanos tienen que hablar la carga y ayudar a los santos a entender la importancia de cultivar la siguiente generación. De otro modo, si corre salvaje, el resultado no es muy bueno. Entonces, también queremos proveer una sugerencia para estos 4 días del Señor. Durante estos 4 días del Señor, que será como de febrero 9, algo así, después de profetizar una palabra corta de educación. También este es el momento a decir a los santos, si van a venir, tienen que registrarse. Si el taller es el 8 de marzo, es bueno si el corte sea como el 1 de marzo, una semana antes, para que puedan preparar lo que necesitan, de refrigerios y de materiales, cosas así. Entonces, necesitan, aparte de estos hermanos, tal vez necesitan otros 4 hermanos que van a dar una palabra de educación, o un solo hermano que lo da cada semana. Necesita personas para vender los libros, necesita personas que van a cuidar del registro. Entonces el punto es que solo la iglesia local puede hacer esto. Aparte de esto, si hay 15 hermanos aquí, no es muy bueno para un taller de 15.
Es mejor tener un taller de 60 o 80. Aquí en Tlane tienen mesas, tienen un buen espacio aquí, tienen un espacio allá. Pues si pasa 100, llega a ser un poco más difícil. Recomendamos un número entre 100, alrededor de 100 personas. Si es una iglesia muy pequeña, los hermanos tienen que comenzar a coordinar con otros o por distritos. Esto requiere una estrecha comunión y coordinación para llevar a cabo esta clase de taller. Y tal vez una sola iglesia no tiene los hermanos que pueden dar una palabra adecuada en cierto punto. Necesitan la ayuda de otra iglesia o un colaborador, algo así. Pero nuestro guía es, haga todo lo que puedan hacer con sus propios recursos humanos.